Bueno, vamos a empezar entonces. Les ruego a todos que cierren sus micrófonos, por favor. Eh, bueno, mi nombre es Pablo Marquet. Soy profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Católica y también presidente del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, que es una institución que tiene más de unos aproximadamente más de 10 años, por ahí por 12 o 13 años, que se crea al alero de, bueno, básicamente en colaboración actualmente con varios centros, entre ellos el Centro de Modelamiento Matemático, el Instituto de Ecología y Biodiversidad y el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. En el marco de esta interacción, entonces, que hemos decidido hacer este pequeño ciclo de charlas, eh, que vamos a retransmitir también posteriormente a través de la página web o del Twitter o Facebook del instituto. Y la idea es poder conversar e invitar a la gente que está haciendo o que está teniendo algún papel en la modelación y entendimiento un poco de la dinámica de la enfermedad, ya que estamos en esto, no está de más aprovechar para entender los modelos epidemiológicos, que probablemente este es el año de los modelos epidemiológicos en todo el planeta. Nunca habían sido tan conocidos, ¿ah? Nunca habíamos tenido tantos modeladores que han emergido, así que la epidemiología está de moda. Y pensando en eso, contacteamos a Jorge Velasco de México, un gran amigo que conocemos hace mucho tiempo, biólogo de origen, que posteriormente hace un doctorado en matemáticas, eh, hace un doctorado en matemáticas aplicadas y, y, se especializa en modelos epidemiológicos, empezando, trabaja en Chagas, en todo lo que son los modelos para Chagas. Posteriormente tiene un tránsito hacia una gran diversidad de otras enfermedades, pasando por ejemplo, HIV, Zika, creo que chikungunya también ha estado metido, Jorge, dengue, por supuesto, y ahora ha estado publicando. Ustedes lo pueden ver ahí si lo buscan en Google Scholar, un par de trabajos sobre el curso de la enfermedad en México. Jorge es mexicano y están en la UNAM, en el Instituto de Matemática en Juriquilla, que es una de las sedes que tiene la UNAM en México. Y ha estado modelando no solamente cómo va a ser el curso de la pandemia, sino también algo bien interesante que no he visto mucho de eso, que es justamente cómo es el curso de la pandemia interno, ¿no? En el proceso que se genera dentro del cuerpo humano. Así que pues lo invitamos y Jorge, como siempre, muy amigo de los chilenos, ha aceptado gustoso y conversar un poquito algo bien básico que tiene que ver con qué es esto de un modelo matemático para el COVID-19. Entonces, le voy a dejar la palabra a Jorge. Antes les tengo que decir que está con nosotros también Nelson Ruminot, que es el director ejecutivo del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, que va a estar siendo como el co-host. Y cuando termine la exposición, Nelson nos va a entregar las palabras. Así que me imagino que todos saben más o menos cómo pedir la palabra. Pueden subir la mano eh, y si no suben, o subir la mano, o si no, mandan un chat. Nada más si pueden poner su pregunta en el chat y ahí Nelson podría ser la persona que los admita junto conmigo. Así que, bueno, sin más, le dejo la palabra a Jorge y nuevamente muchas gracias, Jorge, por estar presente a través de este medio. No, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Es un gusto platicar con los colegas chilenos. Como dice Pablo, Chile es un lugar donde tengo muchos amigos, Pablo en particular, y siempre me he sentido muy cómodo ahí. Y les quiero platicar acerca de una inquietud que ha surgido en muchos lados, en particular aquí, como señala Pablo. De repente tenemos los modelos matemáticos siendo producidos en una gran cantidad, a una tasa muy alta, inusitada para el área, y además apareciendo en los noticieros, en la boca de los directivos encargados de la salud pública en muchos lugares, en los periódicos, en YouTube, en páginas web,
hay cantidad de información al respecto. Y aquí en México, la Dirección General de Epidemiología tiene un grupo de gente asociada con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha desarrollado un modelo compartamental y con frecuencia a partir del 6 de abril más o menos, la presentación que se hace es, bueno, esto es lo que va a pasar, esto dice el modelo y por lo tanto vamos a hacer tal cosa, esto dice el modelo, vamos a hacer tan otra, y esta manera de presentar los resultados de un modelo se ha simplemente dispersado por el país y ahora muchos estados de la República tienen sus modeladores y la justificación de muchas de las decisiones que se toman son el modelo. Y esa es una situación que ha creado inquietud en mucha de la gente, en particular en el ámbito académico y aquellos que nos dedicamos a hacer estas cosas. Por otro lado, la Universidad Nacional aquí en México, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, y va el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, institutos de física, matemáticas, etc. Hay otro grupo trabajando también para elaborar no solamente modelos matemáticos, sino todos estos diferentes insumos que se necesitan para la modelación, desde preparación de bases de datos hasta equipamiento, desarrollo de equipos y diferentes insumos que se necesitan para la enfermedad. Entonces, dentro de ese contexto, una de las cosas que nos llamaron la atención es, bueno, ¿qué es un modelo matemático? ¿Por qué les hacemos tanto caso a los modelos matemáticos? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son los puntos delicados o los puntos débiles de una modelación matemática? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué quiere decir el número reproductivo? ¿Qué quiere decir el número reproductivo instantáneo? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Por qué estamos buscando? ¿Qué significa achatar la curva? Cantidad de cosas que en diferentes niveles podemos entender, pero que están sustentados supuestamente en un modelo matemático. Y entonces voy a hablarles al respecto de varios de estos aspectos de la modelación, y cuando tenga que poner ejemplos, daré las citas. Algunas cosas son del grupo que estamos, con el que trabajamos nosotros, pero en general es una plática de divulgación hecha para entender este tipo de cosas, con algunas cosas técnicas, por supuesto. Entonces, ¿no quiere cambiar esto? Ya cambió. Primero, más que nada, agradecer al grupo de personas con los que estamos trabajando. Hay gente de la Universidad de Sonora, cátedras CONACYT, Instituto de Matemáticas, laboratorios nacionales de enfermedades infecciosas, posgrado, etc. Y no quiero dejar de señalar algunas de las personas cuyo trabajo va a ser nombrado aquí y con las que estamos tratando de generar información útil para la epidemia, particularmente en la Ciudad de México, pero en general para aquel que quiera, esté interesado en entender este proceso. Una de las cosas que creemos aquí es que la publicación de los modelos en periódicos, en páginas web, en YouTube, yo creo que es importante, pero no dejan de estar, son modelos que se están sustituyendo los comités editoriales, la evaluación de pares, por el foro público. Y siempre hay que tener cuidado con esas cosas, porque como científicos creo que lo que nos corresponde es seguir produciendo nuestras cosas, pero siempre cuidando que lo que producimos sea dentro de los estándares científicos a los que estamos acostumbrados a trabajar. Y esa es la idea de esto. Entonces voy a adapté algunas gráficas, algunas que quedaron de México, otras traté de poner en Chile, pero es inevitable que estas pláticas empiecen con las estadísticas que tenemos en el mundo y la comparación inevitable de cómo van las epidemias en diferentes lugares. Entonces, hay muchas maneras de estudiar estas cosas. En principio, tienen ahí una lista que no voy a leer, simplemente son los números al día de hoy que bajé de este sitio que se llama World Odometers, en donde están de todos los países la información referente al COVID. Entonces podemos ver el número de casos totales, las muertes, el número de recuperados, cuántas personas han estado activas, cuántas no, etcétera, etcétera, las tasas de mortalidad. Una de las cosas importantísimas sobre este contexto, y me interesa mucho ponerlo sobre la mesa, es que toda esta información surge de la información oficial que generalmente está dada en casos confirmados. Es decir, aquellos casos a los que se le hizo una prueba y se confirmó que es realmente el virus SARS-CoV-2 el que tiene esa persona. Nosotros sabemos que en esta epidemia el número, la proporción de enfermos, bueno, no de enfermos, de contagiados que ni siquiera muestran síntomas es muy alta.
desde el 30%, 50%, 60%, según las cifras y el conocimiento de la enfermedad se va ampliando. Es decir, hay un número muy grande de gente que no aparece en estos números y que realmente todavía no sabemos bien a bien cuántos son. En Chile me decía Pablo que están empezando a muestrear ya la población en general, casos asintomáticos. Eso es muy bueno porque realmente es la única manera de saber cuál es el tamaño real de la epidemia. En otros lugares, como en México, eso está todavía lejos en el horizonte futuro. Y voy a empezar con el elemento más básico, que es el número reproductivo básico. El número reproductivo básico es el número de infecciones secundarias que un infectado genera en una población completamente susceptible. La aplicación de este concepto a la epidemia de COVID es muy clara porque es un virus nuevo, no hay inmunidad en la población y entonces el cálculo del R0 entra como libro de texto. Pero hay problemas. Estas gráficas que tengo aquí son las estimaciones del número reproductivo básico para la Ciudad de México que tienen ahí. Es la misma, son los mismos datos, los puntos negros. Los puntos rosas son los puntos que no se tomaron en estimación simplemente para ver cómo va evolucionando la epidemia. Y en la gráfica de la derecha podemos ver que los puntos rosas se van acostando después de la implementación de las medidas de mitigación que en este país fueron el 23 de marzo. Sin embargo, tenemos dos números reproductivos que se usan para ajustar esta curva y ambos tienen un muy buen ajuste. ¿Por qué? Y hay algo que tiene que ver con biología y algo que tiene que ver con estadística. Para calcular R0, hay ahora en la red, también igual que hay modelos matemáticos, hay muchísimos paquetes para calcular diferentes parámetros epidemiológicos, en particular R0. Pero R0 necesita, las mejores estimaciones de R0 necesitan de algo que se llama el periodo generacional de la enfermedad. El periodo generacional de la enfermedad es el tiempo que ocurre entre que alguien se enferma y ese alguien infecta a otra persona. Se toman las mediciones de esos tiempos, se tiene una distribución que se llama el periodo generacional y ese es el que se usa para estimar el número reproductivo. Al final de la plática comentaré detalles técnicos, matemáticos más específicos. Para aproximar esto, saber cuándo alguien se infectó y después cuánto infecta es difícil y entonces se usa el intervalo serial, que también se llama, que es cuándo iniciaste con síntomas y cuándo a la persona que infectaste inició sus síntomas y eso aproxima el periodo generacional. Ustedes pueden ver ahí, simplemente les pongo que cuando consideran un periodo generacional por ahí de 4, el R0 es 2.1, cuando el periodo generacional se acerca a 3 días, el R0 es 1.8. Es sumamente sensible a la estimación del periodo generacional. Y para calcular el periodo generacional necesitamos hacer lo que se llama contact tracing. Es decir, tomar un caso y después ir siguiendo a todos los demás casos que lo fueron contagiando para tener una buena distribución generacional de los tiempos. Eso es difícil que hacer. Aquí en México hay algún tipo de seguimiento de contactos, pero todavía no suficiente para calcular bien el periodo generacional. Este problema que les acabo de mostrar con México seguramente está ocurriendo allá en Chile y esta es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo quizás, no, ocurrió en China. Esta medición es hasta creo que finales de enero. Todos los números reproductivos que se habían calculado para la epidemia de China, diferentes autores, todos con revistas publicadas, con revistas bajo evaluación de pares, y ustedes pueden ver que los números reproductivos van de 2.2 hasta 3.1, con unos rangos de variación importantes. Todos estos ajustan las curvas de crecimiento con las cuales fueron calibrados. Y cada uno de estos, obviamente, tiene diferentes estimaciones del número de la distribución generacional de tiempos. Y este es el gran problema que tenemos con los modelos epidemiológicos. Todos esos parámetros que aparecen en los modelos epidemiológicos tienen distribuciones. Y sin embargo, para los modelos determinísticos en ecuaciones diferenciales, los modelos Kermack-McKendrick, que son los que son más populares ahora en la literatura, que se pueden encontrar por decenas si buscan en medRxiv o ArXiv o The Lancet o Nature o Science, tienen detrás una serie de supuestos muy importantes. Algunos que ilustro en esta gráfica son, por ejemplo,
de infección a aparición de síntomas, es decir, el periodo de latencia o incubación, no es un número nada más, tiene una distribución. Lo mismo, los tiempos que van de aparición de síntomas a hospitalización, de hospitalización a recuperación y liberación del hospital o de hospitalización a muerte. Todas estas son distribuciones de probabilidad. Y hay que estimar estas distribuciones de probabilidad, estimar el promedio y después alimentar nuestro modelo al respecto. Del lado derecho les ilustro un estudio que salió apenas el 13 del mes de abril, que es el más reciente de los estudios sobre China. Ustedes pueden ver en la figura anterior que los números reproductivos que estuvieron medidos en enero, en la mera epidemia, durante la epidemia, tienen este rango entre 2.2 y 3.1, y después, a posteriori, hace apenas 15 días, con toda la información ya contabilizada, con la epidemia pasada, con los datos mucho más precisos, se hizo un reestudio de todas estas estimaciones y se encontró que la estimación más probable del número reproductivo básico no era ni de 2.2 ni de 3.1, sino de 5.7. Un número bastante alto para una epidemia o una enfermedad respiratoria aguda como es el coronavirus, que tenemos ahorita encima de todos nosotros. Entonces, y simplemente lo que se expresa aquí es que todas estas bandas dependen de la estimación del intervalo serial que se tuvo. Y por supuesto, los colegas estos hicieron un estudio estadístico donde incorporaron toda esta información y encontraron que el valor más probable, con base en todos esos estudios, es 5.7. Una revisita y revisión de la información. 5.7. Entonces tenemos números reproductivos 2.2 al 5.7 y lo que queremos entender es, pues, qué nos dice eso de la epidemia y cómo podemos usar esa información, pues, para controlarla, para mitigarla. Una disculpa aquí, para algunos de ustedes seguramente son ya versados en el número reproductivo, otros quizás no, y pues para completitud de mi plática, pues les voy a platicar de lo elemental del número reproductivo básico. El número reproductivo, como dije al principio, es simplemente el número de infecciones secundarias que genera un infectado en una población susceptible. Simplemente se refiere a qué tan contagiosa es la enfermedad, no qué tan grave es la enfermedad. El número reproductivo simplemente dice cómo se replica el virus en la población. Si es mayor que 1, la epidemia crece exponencialmente, al menos al principio, y si es menor que 1, la epidemia decrece exponencialmente hasta que eventualmente queda erradicada. Esa es la virtud del número reproductivo. Nos puede indicar cuando tenemos un brote epidémico, cuando no. Y quizás eso suene un poco trivial en términos de que, bueno, si crece, crece, si no crece, no crece, pero cuando estamos en la situación como la que tenemos ahorita, en donde hay una gran falta de información, el número de casos confirmados es un subconjunto de los que hay muchas gentes que no son reportadas, aquí en el país, en México, muchas muertes que no son atribuidas al coronavirus, aunque son, mucha gente asintomática que está transmitiendo, tenemos gran ruido en la distribución de casos, y entonces tener una estimación de cuándo crece o decrece la epidemia es muy útil. Regresaré a este punto más tarde. Ahorita me concentraré con la disección más básica de lo que es el número reproductivo básico. Entonces, el número reproductivo básico tiene esencialmente 3 componentes. Dependiendo de la enfermedad, de cuántos grupos de riesgo tenemos o de la edad, de cuántas edades tenemos, cómo está mezclada la información, la estructura básica del número reproductivo puede cambiar bastante, pero los componentes con los que lo armamos son esencialmente lo mismo. Si son esencialmente el número de contactos por unidad de tiempo, la probabilidad phi de que ese contacto resulte en infección y el tiempo t durante el cual alguien puede transmitir la enfermedad. Esos son los componentes básicos y esos son los componentes que nos permiten actuar sobre la epidemia, sobre la probabilidad de infección, sobre el número de contactos que tenemos y sobre el tiempo durante el cual alguien enfermo es capaz de transmitir. Todos esos factores son factores que nos permiten actuar sobre la enfermedad. Déjenme también, otra caracterización del R0 es esta gráfica. Estas curvas que presento aquí son sacadas del modelo susceptible, expuesto, infectado, recuperado, el modelo SEIR, que está en todos lados ahorita, es el típico SEIR. Ustedes pueden observar que
las curvas, esta es la incidencia, son prevalencia mejor, perdón, es la prevalencia. Las curvas son realmente simétricas, tienen una forma de campana muy típica y voy a disectar ahora las indicaciones que tengo en la transparencia. Si se fijan ustedes aquí del lado izquierdo, el inicio de la epidemia que está aquí, lo hice con la ejemplificación de los R0 de México, nada más como efecto para ejemplificar, un R0 de 2.1 y R0 de 1.8. Es decir, un R0 donde una persona infecta a más de 2 personas por unidad de tiempo, durante el periodo que es infeccioso, mejor dicho, y otro en donde es menos de 2 personas. Ustedes pueden ver que al inicio, ambos números, que es cuando se ve el R0, pues están bien. El crecimiento de la curva en esta situación es indistinguible realmente si es 2.1 o 1.8. La estimación depende de, ya dijimos, el tiempo generacional y otros factores. Pero una vez que la epidemia comienza a crecer, el crecimiento exponencial comienza a entrar en juego. Y el crecimiento exponencial, como ustedes saben, tiene esta propiedad de que condiciones iniciales muy cercanas al principio del proceso divergen muy rápido debido a la tasa exponencial de incremento. En el caso de las epidemias, esto afecta en varios aspectos las estimaciones que tenemos. Una, por ejemplo, es que un número reproductivo más alto les genera un máximo de prevalencia mayor y más temprano que un número reproductivo más bajo, que les genera un máximo de prevalencia menor y más tardío. Ambos achatan la curva, que es lo que estamos platicando, lo que buscamos hacer en estos tiempos en todos los países, pero de diferente manera. Si ustedes tienen un número reproductivo, además, más grande, el tamaño total de la epidemia, el área bajo la curva, ¿verdad?, también cambia. Y esto es importante porque quizás ustedes han oído en las noticias que la inmunidad, que en ausencia de cualquier intervención, el porcentaje de la población que pudiera enfermarse en cualquier país está por ahí del 60-80%. ¿De dónde sacamos eso? De la estimación del número reproductivo básico de alrededor de 2.5, 3, las viejas estimaciones. Eso nos da, usando el modelo SIR, esta estimación de la población necesaria para, de la población que finalmente se va a infectar. Eso se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, el tamaño de total de la epidemia, pues, está afectado también. La inmunidad, el nivel al que se adquiere el número de personas para las que se adquiere esa inmunidad de rebaño, pues obviamente varía dependiendo de la intensidad del R0. Si ustedes consideran un R0 de 5, entonces la inmunidad de rebaño necesaria es mayor, ¿de acuerdo? Porque el número reproductivo es más grande. De hecho, una fórmula aproximada para calcular la proporción de la población que debe tener inmunidad para que la enfermedad se erradique es simplemente 1 menos 1 sobre R0. Es como se calcula este numerito y eso sale de las cuentas de la ecuación diferencial. Entonces no hay mayor misterio en eso y el punto que les quiero poner es nada más que el R0 es solamente uno de los componentes de nuestra evaluación epidémica, pero que tiene impactos fundamentales en el tamaño de la epidemia, en el máximo de prevalencia que se alcanza y en qué tan temprano se alcanzan esos valores. ¿Qué hay detrás del distanciamiento social? Seguramente igual que acá, allá en Chile estas gráficas han sido pasadas por la prensa y por todos lados de diferentes maneras. Esta es una que me gusta a mí. Esencialmente el efecto de la pandemia, como de las medidas de mitigación, que son las medidas de distanciamiento social, que es lo que hemos impuesto en la mayor parte del mundo, y son medidas de distanciamiento social en general no tan estrictas como las que tomaron en China, un poco más laxas. Aquí en México es voluntario y primero se suspendieron las actividades el 23 de marzo y después el 30 de marzo se suspendieron las actividades que se llaman no esenciales, en donde ya el gobierno clasificó qué era esencial, qué no era esencial. En particular aquí en México la producción de cerveza se consideró no esencial, así que ahorita tenemos deficiencia de cerveza y la cerveza se ha ido a las nubes el precio. Y ahora, esta es la teoría, pero ¿qué ha pasado? Y los mejores datos que tenemos son los de China. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es el efecto del encerramiento, porque realmente en China fue un encerramiento,
Y bueno, el mapa de China de todas las regiones donde ocurrió ese encerramiento en diferentes niveles, pero en todos bastante estricto. Y arriba está simplemente el número de casos reportados en el histograma azul, donde están marcadas simplemente las fechas en donde fue interviniendo la población. El punto es que en China el encerramiento fue bastante amplio y lo que nos hemos preguntado todos en términos de esta intervención tan fuerte es qué tan efectiva fue. Y lo que muestro en el lado, pues ahí está, es un artículo del 8 de abril, está la evidencia del lado derecho, en las histogramas del lado derecho. Como ustedes saben, el punto de inicio de la epidemia en China fue Wuhan, y después de ahí se esparció por el territorio chino y después internacionalmente. Y aquí tenemos en esta gráfica algunas de las ciudades en donde se midieron los datos: Beijing, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou. Y abajo está un índice que se llama el número reproductivo instantáneo. El número reproductivo instantáneo es primo hermano del número reproductivo básico, pero ya se calcula como un índice cuando la epidemia ya está avanzando. Es decir, cuando la epidemia hay contagios, pero no solamente hay contagios, sino que hay gente que estuvo enferma y que comienza a recuperarse y por lo tanto existe inmunidad ya en algún nivel en esas ciudades. Entonces, el número reproductivo instantáneo lo único que dice es que aproxima el número de casos nuevos por infeccioso en un tiempo dado. Y se calcula con base en el tiempo generacional y en general lo que uno hace es se toma la serie de tiempo de incidencia y se toma una ventana de cierta amplitud, digamos 6 días, y la va uno deslizando por toda la serie y va calculando el número reproductivo instantáneo en esa ventana, y esas son las gráficas que están mostradas aquí. Si el número reproductivo instantáneo R sub T es mayor que 1, entonces todavía hay infecciones activas y la epidemia crece, va a seguir creciendo. Si el número reproductivo instantáneo es menor que 1, quiere decir que las infecciones activas ya están en decremento y por lo tanto la epidemia va a tender a desaparecer. Y aquí podemos ver el efecto del encerramiento. Vamos a ver, el ejemplo más claro es el de Shanghái, en donde hasta por ahí antes del 10 de febrero había un número reproductivo arriba de 1, pero en tendencia declinante, y después de esa fecha el número reproductivo bajó muy cerca de 0. Y lo mismo ocurre con las otras ciudades que estoy mostrando ahí. Es decir, esta es la evidencia más clara que se tiene de que el encerramiento es definitivamente efectivo y además en una escala bastante rápida. Este es el encerramiento más estricto que hay. Las estrategias que hemos tomado alrededor del mundo, la chilena, la mexicana, no tienen este nivel de exigencia en el encerramiento y por lo tanto uno no esperaría este decaimiento tan rápido. De hecho, eso les voy a mostrar al final de la plática, tanto para Chile, creo que la región metropolitana, para el país completo y para México, algunas ciudades. Entonces, este es el efecto del encerramiento. Bueno, ¿y cómo funciona ese encerramiento y cómo afecta el número reproductivo y cómo está relacionado el número reproductivo con el número efectivo bajo cada una de estas intervenciones? Entonces, esa pregunta que los modelos contestan, pero que a veces no es muy claro por qué un modelo de esta naturaleza puede contestar, es lo que está escrito aquí. En el lado izquierdo, lo que presento es la simulación de un modelo SIR normal bajo diferentes escenarios de intervención. Entonces, en la línea café es cuando no hay ninguna intervención, la epidemia crece exponencialmente durante el inicio, son datos teóricos en este caso. Para esto sirven estos modelos también, no nada más para predecir, de hecho quizás lo que menos bien hacen es predecir incidencias y casos y muertes, lo que mejor hacen es esto que está puesto en esta transparencia, que es determinar escenarios posibles de las intervenciones que tenemos y por lo tanto informar a los tomadores de decisiones cuáles son las consecuencias posibles de esas intervenciones. Y aquí está. Entonces, cuando no hay intervención alguna, es el crecimiento exponencial de esta curva café. Cuando hay este comportamiento en donde la misma gente está informada para que si se siente mal, si tiene temperatura, si tiene una tos más seca, si comienza a sentir falta de respiración, etcétera, vaya y busque al médico. Y si nada más ese tipo de intervenciones se efectúan, la epidemia decrece, lento, pero decrece. Si hay un sistema de surveillance, de vigilancia epidemiológica efectivo,
el que se detectan síntomas, siempre están a la casa de gente que tenga síntomas, y es una acción activa de parte del sistema de vigilancia epidemiológica nacional. Entonces, el efecto sobre la epidemia es este que está aquí en dorado. Y finalmente, la más estricta de las acciones, que es encerrarnos, cuarentena, es la línea azul. Entonces, evidentemente tienen impacto y tienen un impacto positivo. Pero no todo en la vida es tan fácil como en esta grafiquita, y nos vamos al efecto del R0. Es decir, en el eje de las X, aquí están los mismos escenarios, nada más que corridos para R0s de 1 a 5, simplemente para estudiar cuál es el efecto del R0. Y aquí arriba está el número reproductivo, que aquí le llaman su B, pero realmente es el número reproductivo instantáneo a un cierto tiempo específico, 1, 2, 3, 4. Son generaciones, esto es un modelo teórico. Lo que esto nos dice es que dependiendo del tamaño del R0, las intervenciones que vimos en la gráfica del lado izquierdo pueden ser más o generalmente menos efectivas conforme el número reproductivo es más alto. Ustedes pueden ver aquí que la más efectiva en la mayor parte del rango de valores de R0 de una enfermedad es la cuarentena. La cuarentena siempre reduce el número reproductivo instantáneo abajo de 1, excepto para valores de R0 sumamente altos, como desafortunadamente es el caso que tenemos ahora. Las demás intervenciones, la búsqueda de asistencia hospitalaria voluntaria o el sistema de vigilancia epidemiológica, tienen una región por ahí entre abajo de 2, el número reproductivo, que son eficaces disminuyendo la incidencia, pero para números de número reproductivo básico más alto, son realmente poco eficientes. Tiene que haber una combinación de estrategias para reducir la incidencia a los niveles manejables. Acuérdense que lo que buscamos con todas estas intervenciones no es tanto erradicar la epidemia, sino hacer que el número de casos disminuya para que los sistemas de salud no se saturen. Ese es el objetivo de todas estas cosas que estamos haciendo en el mundo en general. Ojalá pudiéramos llegar a pensar ya en erradicar la enfermedad, pero realmente lo que queremos es aplastarla lo suficiente para que, aunque haya transmisión, los sistemas de salud de nuestros países no se saturen y comencemos a tener los problemas que desafortunadamente han pasado en algunos lugares, como Ecuador, por ejemplo. Y aquí está el efecto muy importante, muy interesante, precisamente del estudio este que determinó que el R0 de China fue 5.7, el efecto de los casos no reportados, de los casos no detectados, ya sea porque el sistema de vigilancia no los detecta, porque no tenemos suficientes pruebas, porque el muestreo es deficiente, o simple y sencillamente porque hay tal nivel de asintomáticos que simplemente el sistema nacional que estamos usando no los puede capturar. Y aquí tenemos el efecto de la cuarentena, en la proporción de gente encerrada, que está en la graficada en el eje X, siempre disminuye el número de contactos que tienen las personas. Evidentemente te encierro, tienes menos contactos, no hay nada nuevo bajo el sol al respecto. El problema es cómo es esa reducción bajo diferente porcentaje de no detección. Si la no detección es todos los capturo, a todos los agarro, fíjense ustedes que con solamente el 50% de la población encerrada, el número de contactos lo reduzco prácticamente a 0 y erradico la enfermedad. Sin embargo, si ese número de personas que no detecto es el 20%, la curva roja es la que sigue, y entonces pueden ustedes observar que lleva un gran esfuerzo, 75%, arriba del 50%, para reducir abajo del 50% la tasa de contactos. Y en el peor de los casos, que muy posiblemente es la situación en la que nos encontramos con el virus del SARS-CoV-2, es que tenemos un porcentaje de no detección muy alto por una combinación de factores, y por lo tanto la reducción por cuarentena es relativamente ineficiente. La disminución es realmente marginal. Estas son las cosas para las que nos pueden servir estos modelos matemáticos, pero por supuesto hay que entender cuál es la relación entre los diferentes componentes de estos modelos para entender realmente por qué, cuándo es que sus conclusiones son interesantes y creíbles, porque ese es un punto más importante de lo que tenemos. Regreso al R0, porque ya hablamos de intervenciones, ya hablé del R0, pero ahora, ¿qué afecta? ¿Cuáles son las intervenciones y cómo esas intervenciones afectan nuestro R0? Ya vimos cuarentena,
Pero en términos de R0, ¿qué es lo que afecta? ¿Por qué cambia la efectividad de las intervenciones para diferentes valores de este número? Bueno, por ejemplo, la hospitalización y tratamiento, lo que reducen esencialmente es el tiempo de infección. Una persona que está encerrada en el hospital o que está recibiendo medicina, en general baja la sintomatología, baja la infección y por lo tanto el tiempo durante el cual puede transmitir es reducido. El aislamiento de enfermos graves, eso lo que reduce es la tasa de contacto, que es el producto de Phi con C, simplemente porque la gente enferma, al estar grave, no se mueve y por lo tanto su tasa de contactos disminuye. Si metemos en cuarentena y restringimos el movimiento, esta tasa efectiva de contactos esencialmente afecta también a la gente enferma, pero fundamentalmente a los susceptibles. Al encerrarnos, nosotros, aunque no tenemos la enfermedad, evitamos encontrarnos con alguien que sí está enfermo y por lo tanto nos transmite la enfermedad. Y finalmente, todas estas llamadas intervenciones no farmacéuticas, como lavarse las manos, no tocarse la cara, tener esta llamada etiqueta para estornudar, limpiar superficies, etcétera. Todas estas recomendaciones, lo que afectan, esencialmente lo que buscan afectar, es la probabilidad de que el contacto resulte en infección. Entonces, el R0 nos ayuda también a determinar esos factores de intervención de manera más clara. Voy a pasar ahora a un ejemplo de lo que está pasando en México y simplemente voy a ilustrar un trabajo que nosotros estamos terminando. De hecho, hoy espero que acepten este artículo que ya está enviado. Y esencialmente lo que hicimos fue hacer lo siguiente. Bueno, vamos a modelar el efecto de la intervención, que es estas medidas de mitigación que en México se llamaron medidas sanitarias de emergencia, que es esencialmente el distanciamiento social. En México se conformó un programa que se llama Susana Distancia, con una imagen de una mujer luchadora que es la que mantiene la distancia en la población, que ha sido relativamente exitoso. Pero esencialmente el efecto del distanciamiento social y estas medidas no farmacéuticas que señalé antes es tomar una tasa de contacto inicial que tenía la epidemia, durante un tiempo bajar esa tasa hasta un nivel aceptable de transmisión. Ahora, esta gráfica que estoy poniendo aquí es interesante, es importante, porque cambiar la tasa de contacto es una afectación conductual, afecta a la conducta humana, cómo nos comportamos, a lo que estamos acostumbrados. Y por lo tanto, llevar la tasa de contacto de un nivel beta-K a 1 QJ beta-K, pues lleva tiempo, porque la gente tiene que aprender a hacer estas cosas. Y el efecto de este tiempo de aprendizaje en la dinámica de la enfermedad es algo también que es importante. Es importante hacer estas cosas rápido y eso es de lo que se trata este modelo. Hay un factor importante que va a jugar su papel en las gráficas que siguen, que es esto que llamo aquí 1 sobre omega, que es el tiempo promedio de abandono de indicativas de seguridad de distancia social. Yo puedo estar aquí encerrado, pero tomen en cuenta, por ejemplo, aquí en México, no sé la fecha que sea en Chile, pero aquí el próximo domingo es el 10 de mayo. Y el 30 de abril pasado fue el Día del Niño. Y lo que se notó es que mucha gente que había estado encerrada en su casa durante el mes de abril, el Día del Niño salió a los mercados. Se incrementó la movilidad y evidentemente hubo un abandono de las indicativas adecuadas que se deben guardar cuando estás encerrado. Entonces, hay un agotamiento de la población también respecto a estas medidas. Mientras más tiempo pase, más es la necesidad por pura naturaleza humana de querer salir, de interactuar, de hablar y de comenzar a olvidar un poco estas medidas de control. Entonces, esta omega es como la tasa de fuga de gente que está encerrada y que deja de estarlo por cuestiones de tipo conductual. Entonces, el modelo es el modelo SIR típico, susceptible, periodo de incubación, infectado, inmune, aquí no vamos a considerar muertes, TL es el tiempo de incubación, TI es el tiempo de infección, beta es la tasa de infección. Entonces, esta es la epidemia que teníamos hasta antes aquí en México del 23 de abril, en Chile de marzo, en Chile creo que es 24 de marzo, la epidemia natural, digamos. Esos días intervenimos y entonces lo que se genera es esencialmente la imagen que tengo aquí.
de una configuración inicial de una enfermedad SIR normal, donde había asintomáticos y sintomáticos como personas infectadas, a la fecha de la instalación de las medidas de control o de mitigación, esencialmente partimos a la población en dos: una proporción que obedece las medidas, ya sea porque lo hace voluntariamente o porque la obligan a hacerlo, y una población, una fracción 1 menos Q, en donde esa población no las acata debido a por voluntad también, o porque forman parte de lo que el gobierno ha determinado es actividad esencial y por lo tanto tienen que seguir trabajando. El punto es que la población es dividida y en el encerramiento tenemos una disminución de la tasa de contacto particular para la población encerrada, que generalmente es mucho más eficaz que la población, que esa misma reducción, pero en la población de afuera, donde no esperamos que tenga el mismo tipo de control que una persona que se le pasa, como yo al menos, metido en la casa desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces, esta es la imagen y el punto es cuáles son las consecuencias de estas medidas. Si Q es un porcentaje de encerramiento muy alto, pues espera la gráfica azul, que es prácticamente, este azulito es la epidemia antes de la intervención. Estos son datos teóricos, simplemente para ver el efecto del encerramiento, y cuando aplican este tipo de medida conductual a la tasa de contacto, pues si ese Q es muy alto, el 75% de reducción, pues tenemos la imagen azul. Si es el 50 la roja, y si es bajísima la reducción, pues tenemos simplemente una curva epidémica nada más chaparrita. Y el efecto también se siente con el tiempo que lleva a aprender estas conductas. Mientras más rápido aprendemos, más rápido bajamos la curva, aplastamos nuestra curva epidémica. Mientras más tardemos en efectuar estos cambios, menos control tenemos sobre la curva epidémica. Evidentemente hay control porque hay control de tasa de contacto, pero no es tan eficiente. Esto es un modelo teórico que está calibrado al principio con las tasas de infección y cosas para el inicio de la epidemia, pero después lo que hacemos es utilizarlo como modelo estratégico para tratar de evaluar los balances que existen entre los diferentes parámetros que tenemos. En particular, el balance más importante o más curioso que surgió, quizás importante de este estudio, es que hay una relación, hay un balance, un trade-off, un balance entre Q, la proporción de gente que se encierra, y omega, la tasa de fuga de la población de ese encerramiento. En general, lo que tenemos es esto: si nos concentramos nada más en la tabla de la central, las demás se pueden explicar de manera similar, observamos que existe un valor de Q más o menos óptimo. ¿De qué viene este óptimo? Pues este viene porque hemos fijado aquí en un valor especial la W, que la gente mantiene su comportamiento de intervenciones no farmacéuticas por ahí de 5 meses, 6 meses. O sea, es larga la memoria, hay conciencia, la gente sigue manteniendo su tapabocas y su lavada de manos por un tiempo mucho más largo de lo que la epidemia quizás dure. De hecho, 6 meses hasta queda corto, pero bueno, en términos del modelo que estamos aquí, esa es la situación. Y entonces lo que tenemos es que cuando muy poca gente está encerrada, el flujo neto de salida de estos que se escapan del encerramiento es relativamente pequeño y por lo tanto, pues la incidencia es alta. Pero conforme la proporción de la gente se va encerrando, la gente encerrada comienza a ser un número más grande, una proporción más grande de la población total, y por lo tanto la tasa neta de salida omega se incrementa proporcionalmente y entonces ya el flujo es considerable. Después del óptimo, vamos la cosa contraria. Como ya hay tanta gente encerrada, para esa omega hay mucha gente que sale y por lo tanto la incidencia, en lugar de mantenerse abajo, vuelve a subir. Este es el efecto del balance entre el encerramiento y la fuga de las conductas no farmacéuticas adecuadas para controlar la enfermedad. Entonces, y otra cosa que podemos ver es que con este simplísimo modelo podemos comenzar a hacer estimaciones de cuándo esperaríamos la mediana, digamos, el cuantil, el intervalo, la fecha en la que pudiéramos tener el máximo de incidencia bajo este escenario. Y pues la mediana esencialmente está julio 11, julio 17, mayo 23, mayo 28, junio 3. Es decir, si Q es alto, 0.7, 0.8, 0.95, en México esperamos
que las fechas más probables para incidencia máxima están hacia finales del mes. El modelo gubernamental dice que el miércoles es la tasa máxima, es el día de máxima incidencia. Prácticamente todos los modelos que hemos revisado en el grupo, con la Universidad Nacional, ese escenario es plausible, pero con una probabilidad mucho más baja que la probabilidad de los eventos en donde el máximo va a estar localizado hacia finales del mes. Como siempre, la realidad es la que va a determinar qué estimación es la correcta. Lo importante no es tanto ver quién le atina, sino simple y sencillamente que si el máximo de incidencia se alcanza en el mes de mayo, liberar a la población como está planeado en México para el 30 de mayo es muy arriesgado porque la tasa de infección, aunque esté disminuyendo o esté apenas empezando a disminuir, va a ser todavía muy alta. No va a haber inmunidad de grupo en el herd immunity en la población y por lo tanto la posibilidad de un regreso de la epidemia, una segunda ola muy cerca de mayo, es una posibilidad viable. Esto es en términos de las recomendaciones. Ahora, tratando de regresar un poco al modelo, a la temática de aquí, que es un modelo matemático para el COVID, pues vamos a regresar, vamos a dejar de hacer un poco de simulaciones y vamos a ver la potencia de estos modelos tan simples realmente que estamos trabajando ahora. Como platico con mis colegas, con mis estudiantes, una de las ventajas de las pocas ventajas, pero muy importante ventaja de la epidemia que tenemos ahorita, es que es una epidemia, no es una enfermedad respiratoria aguda, es una enfermedad tipo SIR, y esos SIR están en los libros de texto. No hay realmente misterio al respecto, y eso se puede ver de que ahora, como señalábamos al principio de la plática, hay muchísima gente que está haciendo modelos, porque realmente ahí están. Lo más complicado que es la tasa de contacto, cómo se realiza la transmisión, esa está estandarizada, aún si quieren dividir a la población en clases de edades o grupos de riesgo, existe ya la estructura básica del modelo. Lo que podemos hacer es simplemente parametrizarlo de manera adecuada. Esta que presento aquí es la estimación de nuestro modelo, un modelo SIR con 2 compartimientos de enfermos, asintomáticos y sintomáticos, para la epidemia hasta el 23 de marzo. Podemos estimar el R0, podemos estimar la tasa el periodo de infección de la enfermedad como un proxy del tiempo generacional, la tasa de infección de los asintomáticos y la tasa de infección de los sintomáticos. Pero el problema es, con los datos que tenemos en nuestro país, en México, podemos evaluar de alguna manera qué tan eficiente ha sido el impacto de las medidas de mitigación que tomamos. Y pues para eso hay cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla. Y una de las cosas que hicimos nosotros fue graficar la incidencia acumulada contra sí misma, nada más que retrasada 6 días, que es el periodo de incubación del virus. Entonces, comparamos una contra otra y muy interesantemente pudimos determinar, por ejemplo, este puntito es el 22 de marzo y evidentemente hay un cambio en la tendencia de la curva que nosotros sabemos ahora que se debe, muy posiblemente, al menos podemos pensar que es plausible, que esto se deba a los efectos mitigatorios. Acuérdense que está retrasado 6 días, de tal manera que la curva se ve exactamente cuando empieza la acción. Y identificamos otro punto que quizás para el 6 de abril tenemos una curva actualizada y se ve que quizás aquí haya habido un incremento en movilidad de la población, pero no me voy a meter con eso, simplemente que los datos nos pueden dar información muy útil, de manera muy simple, sobre la dinámica de nuestra epidemia. Después, hasta ahorita les he hablado de modelos matemáticos tipo Kermack-McKendrick, donde estamos interesados en el número reproductivo, en el número reproductivo instantáneo. Todo esto está envuelto, está circunscrito a estos modelos en donde estamos tratando de dar los mecanismos de transmisión de la población, los parámetros del virus que intervienen en la dinámica de dispersión. Pero también podemos hacer un enfoque muchísimo más, vamos a llamarle así, estadístico clásico, y es simple y sencillamente ajustar una curva a la epidemia para tratar de determinar su tasa de crecimiento, el máximo de incidencia, el tamaño total de la epidemia, esencialmente. Y eso es un estándar en epidemiología.
Y la curva con la que se hace eso es la curva de Richards. Hay varias versiones de la curva de Richards, pero esencialmente es la ecuación logística generalizada, donde A es un factor que les determina esencialmente qué tan asimétrica es la curva de Richards que están ajustando. Aquí a la derecha lo que les pongo es cómo son las epidemias reales. Realmente esto azul es la epidemia, no son simétricas como el Kermack-McKendrick predice, que es una campanita asimétrica, sino que son bastante asimétricas con colas largas. Y estas colas se producen no nada más por el efecto de la transmisión natural del virus, sino porque en general cuando hay una epidemia intervenimos. Y entonces al intervenir deformamos esa curva. Entonces, los parámetros centrales de la curva de Richards son la tasa de crecimiento de la incidencia, el tamaño total de la epidemia y este A, que es este parámetro de simetría, digamos. Y eso lo podemos tomar para nuestros datos, aquí en este caso de México, de antes y después de la intervención. Esta es la estimación de la curva de Richards para antes de esta fecha que está aquí, el color anaranjado, es para 23 de marzo. Y la estimación está hecha aquí. Obviamente la curva de Richards nos da para todo el tiempo y la podemos seguir corriendo y da estimaciones al respecto de nuestra epidemia si esa lo hubiéramos tenido hasta el 23 de marzo. El punto es que aquí con esa fórmula podemos estirar la tasa de crecimiento de la epidemia inicial y después del 23 de marzo en adelante, en este caso hasta el 5 de abril, podemos tener la estimación de la epidemia posterior a la intervención. Y ahora sí le podemos hacer un poquito más de caso al lado derecho de la curva. Esta curva de Richards nos predice que la mediana de las estimaciones vuelve a ser en la primera del máximo de incidencia, vuelve a quedar en la primera semana de junio, con mayor probabilidad, y con baja probabilidad hacia las partes tempranas en el mes de mayo. Entonces, este es un segundo modelo que coincide con el Kermack-McKendrick, que tiene un fundamento completamente diferente, pero que tiene congruencia en las predicciones que hace. Eso lo comenté hace rato porque aquí tengo colegas que han trabajado con la Comisión Federal Electoral y también ahí es una discusión de acerca de cuál es el modelo bueno y un criterio muy pragmático es, bueno, de un conjunto de modelos, si la predicción mayoritaria es tal, entonces vamos a tomar como nuestra base esa predicción. Entonces, en ese sentido, esto quizás con tantísimo modelo que hay ahora sobre la epidemia del COVID, un criterio similar pudiera ser quizás útil desde el punto de vista más pragmático de la necesidad que tenemos ahora. El caso es que con estos valores podemos estimar nuestra tasa de crecimiento y ustedes pueden ver aquí la tasa de crecimiento del 17 al 22 de febrero y la tasa de crecimiento del 23 al 10 de abril. Y fijemos nada más en la mediana, este es 0.32, este es 0.15, es una reducción del 50% en la tasa de crecimiento. Pero lo que nos importa es ver cuál fue la reducción en la tasa de contacto. Entonces regresemos a nuestro modelo Kermack-McKendrick, el más simple. Desde el punto de vista de la aproximación de nuestro modelo, de nuestra epidemia, al inicio de la epidemia, ese crecimiento es exponencial. El crecimiento es exponencial, tanto en el caso aquí que tenemos, como en el caso que aquí tenemos. El crecimiento es exponencial, es indudable. El modelo fuerza a que sea un crecimiento exponencial. Entonces podemos comparar esas tasas. Y para eso simplemente lo que hacemos es tomar nuestro modelo Kermack-McKendrick SIR, muy simple. Estoy caricaturizando, pero ni tanto, porque realmente el poder de estos modelos es realmente extraordinario. Este es el SIR simple, no tiene dos tipos de asintomático, ni tiene hospitalizados, ni nada de eso que tienen los modelos del COVID, pero es el modelo básico del COVID, el SIR. Lo linealizamos, calculamos el jacobiano y lo que nos interesa es el eigenvalor dominante aquí, el más grande positivo, porque ese es lambda. Esa es la tasa de incremento, es la que nos da el crecimiento exponencial de esta curva. Y calculamos del jacobiano eso, despejamos la beta, escribimos R0, que en el caso del SIR es beta entre n, y usando los datos del crecimiento exponencial de la epidemia, podemos calcular las tasas de contacto correspondientes a nuestro modelo. Y simplemente observamos que hubo una reducción entre el 30 y tantos y el 50 y tantos % de la tasa de contacto. Ahí está, 58 y 63% de la tasa de contacto, lo cual es
muy bueno. Sí estamos reduciendo la tasa de contacto, se ha podido hacer. Si complicamos el modelo y ahora le metemos el comportamiento asintomático y el sintomático, la deducción es un poco más compleja, pero ahora en lugar de la beta que tenemos que ahí, que es la única beta que aparece en el modelo anterior, ahora tenemos un promedio y esta relación que tenemos aquí a la izquierda se cumple, pero ahora para el promedio. La siguiente complicación es decir, bueno, la tasa de recuperación de los asintomáticos y la tasa de recuperación de los sintomáticos no es la misma, tiene que ser diferente, y entonces ya se complica la cosa, ya no es tan simple, pero la estructura básica de lo que se puede hacer es esencialmente la misma. Ya acercándome a la parte final de la plática, simplemente quiero insistirles la importancia de lo que se llama el intervalo de distribución serial o generacional para calcular el número reproductivo. En general, la manera de calcular o de seguir la dinámica de una infección es siguiendo la incidencia, el número de casos nuevos por unidad de tiempo. Y para seguir la incidencia, lo que necesitamos es información acerca de cuándo se enfermó cada uno de las gentes en transcurso del tiempo. Esa distribución de tiempos de edades de infección, digamos, es precisamente el intervalo serial, la distribución del intervalo serial. Entonces, si le llamo KT a la tasa de infecciones secundarias causadas por un individuo infectado hace tau unidades de tiempo, entonces el número de casos que aparecen en T infectados hace tau unidades de tiempo con la población de susceptibles de entonces existente es simplemente esta. Suponemos que conocemos K. Entonces, el número reproductivo básico no es nada más que la integral de 0 a infinito de esta tasa de infecciones causadas por un individuo infectado hace tau unidades de tiempo. Ese es el R0 teórico, esa es la justificación teórica del R0, y con esa información podemos escalar nuestra K, y entonces obtenemos nuestro tiempo generacional. La incidencia total al tiempo T es simplemente integrar, si esta era casos apareciendo en T infectados hace S unidades de tiempo, ahora integramos sobre todas las S y obtenemos la incidencia al tiempo T en función de K. Si normalizamos nuestra K por R0, entonces resulta que la incidencia es la misma integral, nada más que ahora, por supuesto, con el peso correspondiente al número reproductivo básico. Entonces, como ustedes pueden ver, la relación entre el número reproductivo básico y tiempo generacional es fundamental. Y para estimar el número reproductivo básico de una manera seria y realmente útil, necesitamos información sobre G. Voy a concluir ya, estoy acercándome a la conclusión y quiero para esto mostrarles algunas cosas de Chile y algunas cosas de México usando el indicador más útil que tenemos ahorita, uno de los más útiles y accesibles que tenemos ahorita, que es el número reproductivo instantáneo, que como ya dije, es el número reproductivo de un caso activo, cuántos más genera al tiempo T, al día T. No me estoy fijando realmente cuántos inmunes hay, no estoy midiendo otra cosa, sino nada más cómo se van generando las nuevas infecciones. Entonces, para eso, pues esencialmente lo que hacen es tomar sus infectados, los dividen sobre los infectados hace tal unidades de tiempo, es una manera simple de ver cómo se calcula este número y van recorriendo la ventanita para ese retraso durante toda la serie de tiempo que ustedes tienen, que en este caso es la curva epidémica para la República Mexicana. Y lo que obtienen, pues es el número, el RT. Y ustedes pueden ver que aquí hay variación, hay una cosa muy importante, tanto en Chile como en México, toda esta fase de aquí, dependiendo del país, pero la cola izquierda de esta distribución está generada no por transmisión autóctona, sino por casos importados. Y esto se debe meter en la estimación de RT, o de otra manera va a dar una estimación demasiado sesgada al inicio de la epidemia. Entonces, pero si nos fijamos para fechas más tardías, pues podemos ver cómo esencialmente la estimación del número de casos se va disminuyendo de manera natural, porque la epidemia va agarrando su viaje, su velocidad natural, los efectos aleatorios comienzan a hacerse menos impactantes en la dinámica, y después pues podemos señalar las fechas, en caso de México, cuando fueron creo que está mal, debe ser, están mal las fechitas, perdón, estas fechitas tienen que estar el 23 de marzo y el 30 de marzo, así que
las puse mal, creo que aquí sí están bien, ¿sí? Pero no me hagan caso, el punto es que esto disminuye, ahorita les voy a mostrar la gráfica que sí me importa, nada más que esto está sacado con un tiempo generacional de casi 5 y una desviación estándar de casi 3. Y estos parámetros afectan el número reproductivo instantáneo. Aquí está para la Ciudad de México la estimación, pero ahora en lugar de tomar la ventana continua y irla deslizando, aquí lo que hicimos fue cortar del 17 de febrero al 23 de marzo, después del 23 de marzo al 30 de marzo y después del 30 de marzo hasta el 10 de abril o 5 de abril para calcular estas cosas. Y ustedes pueden ver que el número reproductivo básico, digo, instantáneo, dice que iba más o menos en promedio de 1.5. A la primera intervención, la mediana tuvo una disminución, no sé, significativa. Esta es la dispersión de los datos, que duró hasta el 30 de marzo, en donde hubo un bajón más en la media de RT. Esto habla acerca de el impacto de las medidas de mitigación con la interpretación y el cuidado que haya que tener. Nada más que fíjense ustedes que si cambiamos la estimación, estos datos de media 5 y desviación estándar 3 para el periodo, el tiempo, la distribución generacional del número reproductivo, viene de China, de un estudio que se hizo allá. Hubo muchos estudios, otro de los más influyentes, de los más citados, es este, en donde es casi 4 la media, pero la desviación ahora es de casi 5. Y entonces pueden ver que la estimación es diferente. En los mismos intervalos, hasta el 23, este era el valor. Después prácticamente no hay cambio. Fue hasta que el 30 de marzo se impusieron las nuevas restricciones que realmente el número reproductivo instantáneo bajó. Y esta es una lección en lo que significan los modelos. ¿Cuáles son las hipótesis que estás dándome? ¿Cuáles son los supuestos sobre los parámetros, sobre los diferentes componentes que están integrados en la predicción que me estás dando para que yo pueda entender y interpretar lo que me estás dando? Porque aquí podemos decir, esto es lo bueno o esto es lo bueno. ¿Fueron eficaces las dos intervenciones o nada más una? Y esos son importantes cuando entramos en aspectos de política científica y la política del COVID, que aquí es una cosa terrible, puede tener muchas implicaciones en términos de quién dice qué y cuándo lo dice y en qué medio lo dice. Pero el punto aquí, en un ambiente académico, es que pues, ambas situaciones son válidas. Simple y sencillamente, el modelo no está diciendo nada nuevo ni diferente, simplemente bajo diferentes hipótesis, estos son los escenarios. Tú decide cuál es el bueno, con la información que existe. Me voy a ir para concluir el caso de Chile. Esto es un mapita que saqué para dar el contexto, pero realmente aquí tengo los datos. Este es Querétaro. Perdón, antes de ir a Chile, mire, le puse antes, iba después, pero en Querétaro es un ejemplo de que aquí, donde vivo yo, a la primera intervención bajó y después subió. Nada más que aquí, tanto en un modelo con una distribución generacional como en el otro, las estimaciones son exactamente, es muy parecido. Entonces, simplemente ahí termino porque creo que lo puse fuera de lugar. Pero aquí está la República de Chile y la zona metropolitana en Santiago. Está señalada la fecha de intervención y simple y sencillamente lo que esto señala es que aparentemente el número reproductivo en Santiago era más alto que el de México al principio de la epidemia y la disminución y la efectividad de las medidas de control tiene un efecto muchísimo más claro. Si ustedes recuerdan, en el caso de México, las bandas de confianza del 95 se sobreponen mucho. En cambio, aquí en la zona metropolitana en Chile, para este tipo de distribución de tiempo generacional, dice que la medida ha sido muchísimo más efectiva que cuando menos lo que se puede ver en México. Y ya para concluir, simplemente quiero decirles qué es lo que pienso al respecto de esto. Bueno, el COVID es una enfermedad respiratoria aguda, y eso significa que los modelos matemáticos tienen estructura clásica y están perfectamente bien estudiados. Hay una gama impresionante de modelos que ahora se pueden elegir en la literatura, publicación muy reciente en ARXA, ARXA y hasta revistas como Lancet y Nature y Science y todo lo que quieran. Hay muchísimo al respecto. Entonces, lo importante no es tanto el modelo, porque ese es clásico, se puede armar de manera relativamente rápida y fácil,
sino entender que estos modelos son altamente sensibles a condiciones iniciales, porque los crecimientos de la exponencia de la epidemia, independientemente de la medición de los datos, es exponencial. Y el crecimiento exponencial siempre genera problemas de falta de identificabilidad y otros en la estimación de parámetros. Los rangos de variabilidad de las producciones son muy amplios. Quizás ustedes están al tanto de lo que pasó con el modelo del Imperial College, que se sacó el estudio. Ese estudio presentaba una amplia gama de variabilidad. El escenario más exagerado fue el que tuvo difusión en la prensa, y después, cuando llamaron al autor principal de ese modelo, que es Neil Ferguson, dio una estimación diferente, lo tundieron en la prensa porque le dijeron que el modelo decía una cosa y después otra, cuando en realidad el modelo no cambió. El modelo siempre, como los que lo hicieron, dieron las estimaciones en los rangos de variabilidad explícitos. Alguien decidió tomar uno y eso fue lo que ocurrió, pero el modelo esencialmente no cambió. Y esta es una lección muy importante. La modelación en COVID-19 no es la estimación de parámetros y el ajuste de curvas. Es la generación de escenarios para la toma de decisiones. La estimación de parámetros y ajuste de curvas en estos modelos siempre va a estar con una incertidumbre altísima. El punto es poder proporcionar a los que toman decisiones los escenarios y la explicación de los escenarios para que puedan hacerlo de una manera adecuada. Ningún modelo, y con esto concluyo, da respuestas correctas. Un modelo explora posibilidades. Y pues eso, y muchísimas gracias por estar aquí. Y pues si tienen preguntas, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Me sumo a las reacciones. Muy interesante, muy buena la charla. Muy clarificadora de muchos aspectos. Y le voy a dar entonces el paso a Nelson para que vaya viendo las palabras que se pidan para a ver si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Sí, agradecemos entonces la presentación del doctor Jorge Velázquez Hernández. Y hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Quiero pedir que tanto por el chat o levantando la manito, como prefieran, puedan hacer las consultas. Bueno, mientras hay preguntas, hay una cosa interesante que creo que es bueno mencionar, que es la falta de pruebas. Aquí en México, cuando menos, la falta de pruebas es muy importante. Hay un trabajo del doctor Savage, que es del Santa Fe Institute, que hace poco sacó un pequeñísimo artículo, pero muy ilustrativo. En Estados Unidos, el número de pruebas por día que se tienen son como 150,000. Y realmente hay mucho debate respecto a que si ya pasamos el pico de la epidemia ya o no se ha pasado el pico de la epidemia. Porque de eso depende si levantas o no las restricciones de confinamiento que hay. Con 150,000 pruebas al día hay un problema, porque la tasa de positividad que se ha encontrado en Estados Unidos, que es como la de México, está entre el 14 y el 20%. Pongamos 20% para tomar el ejemplo del doctor Savage. Si es 20%, eso significa que tenemos por día 30,000 casos en el país. Obviamente esta es la media, va a haber variaciones aleatorias alrededor, arriba y abajo de esa media, pero va a ser 30,000. Ahora, vamos a suponer que la epidemia está creciendo exponencialmente, pero nada más tenemos 150,000 pruebas con una tasa de positividad de 30,000, de 20%. Aunque esté creciendo exponencialmente, la media va a ser 30,000 con fluctuaciones aleatorias alrededor. Ahora, supongamos que la epidemia realmente está aplastada y está aplastada en 30,000 casos por día. ¿Qué vamos a ver en los datos? Pues esa media con fluctuaciones aleatorias alrededor. Ambos procesos, si vemos nada más los datos, son indistinguibles. No hay manera de saber cuándo este efecto es porque nos faltan pruebas o cuándo es porque de veras se aplastó la curva. Y la razón es simplemente el número total de pruebas es insuficiente. Se necesita incrementar. Y eso es en todo el mundo, no nada más Estados Unidos. Y eso se puede ver con el modelo CIR. Tengo una pregunta, Jorge. Sí. En alguna medida el R0 también es como una medida emergente, ¿no? Porque es como una caracterización estadística de un proceso en una población de entidades.
pero que en realidad el juego se da dentro del cuerpo humano. Entonces hay también un R0 de infección de los distintos tipos de tejidos, células que ataca, hay un tiempo también generacional que depende de los tipos celulares. Entonces, no he visto mucho esa conexión entre la dinámica interna y efectivamente la macroscópica, ¿no? Y hay como que hay como varias preguntas interesantes que qué tan variable es eso, qué tanto se sabe de otras enfermedades, y también el hecho de que en realidad a uno no lo infecta un solo virus, ¿no? Uno tiene una pseudoespecie, ¿no? Tiene varias mutantes que se van generando dentro del cuerpo también, que es lo mismo que pasa con el HIV, ¿no? Y que eventualmente hay varias hay complicaciones, por así decirlo. Y una de las cosas importantes es tener en cuenta un poquito esa variabilidad de los distintos strains que uno puede tener dentro, ya sea del cuerpo humano o en la población. Y lo otro es si efectivamente uno pudiera diseñar un kit. Estoy pensando en tener un tipo de célula estándar, puede ser alguna célula, no sé, de algún tipo de cultivo celular bien conocido, en el cual uno pueda calcular el R0 potencial de cualquier enfermedad. Que yo lo pongo ahí, calculo el R0 celular y después hago los cálculos de eventualmente tener una idea de qué tan agresivo es a nivel del ecosistema del cuerpo, y que podría ser un dato súper interesante, ¿no? Para poder inferir posteriormente ya el R0 de la enfermedad a nivel de la población de individuos. Sí, sí, No sí. sé si podrías comentar algo de eso. Bueno, al respecto, con un colega hicimos algo muy al principio de la epidemia, con mucha falta de datos precisamente para ver qué elementos del sistema inmune del ciclo celular jugaban mayor o menor papel en la transmisión del coronavirus, tomando un poco la comparación con la influenza, que es donde más se sabe acerca de este tipo de cosas. Este trabajo fue un tanto prematuro en el sentido de que no ha tenido mucho éxito en términos de su aceptación por la comunidad del área, pero también es cierto que las mediciones a nivel celular y nivel de proliferación de carga viral de coronavirus, de este COVID, pues todavía están empezándose apenas, hay poca información. Y mucho de lo que se ha hecho se ha estado enfocando, al menos hasta hace unas semanas, un par de semanas, en este hecho de que si es posible caracterizar usando este tipo de parámetros y otros que tienen que ver con la dinámica del sistema inmune, cuando una persona va a ser asintomática o cuando una persona va a ser sintomática basada en las características de la carga viral que tiene, cuándo empieza a incrementar esa carga viral, etc. Y los estudios hasta ahora no son concluyentes. Hay mucha variabilidad en la información y realmente hay alguna cosa prometedora. Hay un trabajo, unos resultados de unos colegas franceses donde trabajaron con una cohorte de 6 pacientes, en los cuales 2 presentaron muestras, pero muy poco confiables, pero tendencias más que muestras, digamos, tendencias en términos de cuáles podrían ser las características de la carga viral y el tiempo en que empieza esta a aumentar, cuando tiene síntomas y cuando no tiene síntomas. Entonces, ciertamente uno puede estimar usando ecuaciones diferenciales muy parecidas a las del modelo Kerr-McKendrick, los parámetros de crecimiento exponencial y estimar el número reproductivo del virus dentro de las células. No he proseguido esta línea y por lo pronto no me he concentrado más en esta cosa de la epidemiología y no le seguimos dando por el otro lado. Así que respecto a lo último que se ha hecho en términos de modelación, pues no tengo mucha info, Pablo. Gracias, Jorge. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió en Australia y en Nueva Zelanda? Porque efectivamente allí sí que tuvieron efecto las medidas de cuarentena, ¿no? Y será efectivamente porque bueno, más que nada Nueva Zelanda es una isla, o hay
mucha variabilidad en los casos asintomáticos, tal que ellos tenían menos, o fue el timing de empezar rápidamente? Yo creo que es el tamaño poblacional, o sea, no es lo mismo controlar una epidemia en un país de 130 millones de habitantes como México, no sé cuántos tenga Chile, pero son muchos millones, que en una población muy relativamente pequeña. Y la otra creo que fue realmente la eficacia con la que aplicaron las medidas de control. Yo pienso que tuvo mucho más que ver eso que aspectos que tuvieran que ver con particularidades del virus o cepas específicas o susceptibilidad particular de la gente que vive por ahí. Yo creo que tuvo mucho que ver esta capacidad de reacción rápida ante la situación y el tamaño poblacional reducido de estos lugares. Me dice Nelson que hay 3 preguntas. Sí. Sí, tenemos una pregunta del profesor Rolando Rebolledo y también de la profesora Aurora Garciola y también de Derek Andrews. Corán, perfecto. Sí. Profesor Rolando Rebolledo. Sí, en realidad es un comentario más bien porque ha sido una charla muy interesante de Jorge y realmente le agradezco. Creo que nos ha hecho una clarificación sobre todas las familias de modelos que se están en este momento utilizando, y yo creo que hay muchos más, ciertamente, por lo que él dice, ¿no? Hay una enorme bibliografía al respecto. Ahora, yo creo que conviene, para efectos de los estudios que puedan surgir de aquí, distinguir las preguntas básicas, yendo desde las más urgentes y gruesas hacia, y que tienen que ser respondidas en un tiempo breve, el tiempo de las decisiones políticas, por ejemplo, a aquellas que son de carácter de más largo plazo y que son más científicas, diría yo, que necesitan mayores datos y cambios de escala en la modelación, como la que plantea Pablo, que eso requiere un cambio de escala, es un cambio de escala espacial. Ya nos vamos de los individuos más gorditos a trabajar a las células más chiquititas, trabajamos en otra escala espacial y también temporal. Entonces, comenzando por las preguntas más gruesas, lo que muy bien señalaba Jorge, la primera pregunta a responder es: ¿se van a saturar o no los servicios de urgencia de los hospitales? Y para responder a esas preguntas hay que usar modelos más gruesos, pero entendiendo también de que los datos que se van a recibir van a ser censurados. Eso lo conversamos con Jorge en un correo, ¿no es cierto? Censurados porque en el sentido de que no se conocen, es decir, no se han tomado, por ejemplo, lo que se mencionaba sobre los tiempos de maduración de la infección, en fin, o hay unas curvas que mostró Jorge donde establecía la diferencia de cuándo se lograba tener buenos datos por test de la población a aquellos en que sí no había, en que había mayor ignorancia. Entonces, ciertamente ante eso lo que sirve hoy en día es hacer un mayor número de test en la población. Se necesitan mayores datos para poder tener un R0 o un RT mejor calculado. ¿Verdad, Jorge? Yo creo que eso es más o menos evidente. Hay que aumentar el número de test. Y luego otra cosa, otra pregunta de las gruesas que se puede responder es parece que todos los escenarios que se han establecido con los diferentes modelos, todos indican que es necesario el aislamiento, porque hay que
tratar de impedir la propagación del virus, que son, digámoslo así, digámoslo así, es el sentido común que está recomendando aquello, pero es muy interesante verlo respaldado por la modelación matemática, por los distintos modelos matemáticos. Y yo creo que eso es muy interesante de destacarlo y que ojalá los gobiernos nos hagan caso. Y también la población, porque hemos observado acá en Chile de que hay una gran inconsciencia acerca de la necesidad del aislamiento. Bueno, y finalmente, por cierto, yo creo que lo que plantea Pablo da para, qué sé yo, plantear como problemas abiertos a tesistas para el futuro. Es un problema bonito, son problemas bonitos que van a intervenir sin duda en otra escala espacial y temporal. Muchas gracias, Jorge, otra vez. Gracias. Profesor Jorge, muchas gracias, profesor Rolando. Autora Gagiola ahora. Sí. Hola Jorge, muchas gracias por tu charla. Yo creo que lo que le está dando vueltas, yo entiendo lo de que hay que hacer más test. ¿Me escuchas bien? Pero, ¿qué pasa cuando los países no pueden? Porque no tienen la infraestructura o no les alcanza para hacer los que uno quisiera. ¿Qué hacen los modelos? Simplemente, ¿cómo promueven esto? ¿Incrementan el error en sus... O sea, dicen, bueno, como no es hacer test, ahora va a ir al 50%. ¿Cómo lo manejan? Como para... De hecho, ese es el papel estratégico de los modelos. Por ejemplo, aquí en México, hacer muchas pruebas es muy difícil porque no tenemos no solamente el dinero, sino que los lugares, estos centros, las unidades de vigilancia epidemiológica están distribuidos por el país, pero no homogéneamente, hay lugares donde casi no hay, etc. Pero un punto de vista y por el cual quizás es un sesgo por la circunstancia particular que tenemos aquí en México, es que si las autoridades toman conciencia y hacen explícita la necesidad de mostrar más, la imposibilidad de poder hacerlo de manera más amplia, entonces podemos diseñar esos modelos matemáticos para poder estimar cuál es el nivel de subestimación de niveles de gente asintomática que pueden existir en diferentes regiones del país usando estas herramientas para poder tener una mejor idea de cuándo o no estamos ya en el pico de la curva. Okay. La preocupación mía en particular, de varios colegas, es, por ejemplo, el jueves salió el colega en cargo de la epidemia aquí en México, de la Dirección General de Epidemiología, y nos dijo que el pico era el 5 de mayo. Pero decirlo así es muy ambiguo, vamos a decirlo, porque ¿de qué estamos hablando? De la Ciudad de México pudiera ser que el 5 de mayo hubiera el pico, que muchos lo dudan, pero pongamos que fuera cierto. Pero lo mismo va a ser para Querétaro, para Oaxaca, para Chihuahua, para Mérida. Evidentemente no, porque no es una sola epidemia la que está pasando en México, son muchas epidemias y cada una lleva un ritmo diferente y cada una por su propia. Estamos platicando hace rato de Nueva Zelanda, hay muchos lugares, estoy seguro que en Chile y aquí en México, que son prácticamente islas en términos de la falta de vías de comunicación, etcétera, etcétera, que hacen que las características de la epidemia ahí vayan a ser muy diferentes y que las estimaciones que tenemos que hacer respecto a cuál es el nivel de superportaje, cuál es el número de asintomáticos que tenemos, tienen que adaptarse a esos lugares. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos deficiencias en estas áreas y que podemos subsanarlas de muchas maneras. Una de ellas es usando estas herramientas que nos permiten estimar de manera mejor esos niveles que de otra manera pues simplemente van a pasar en oscuro y no vamos a saber nunca qué estamos haciendo hasta después de, como dicen aquí en México, después de muerto el niño, tapado el pozo. Ya cuando pase todo, vamos a poder decir, mira, sí, siempre sí, la epidemia, el pico fue en tal fecha. ¿Y eso ya para qué?
Claro. Entonces, necesitamos hacerlo ahora y los modelos pueden servir al respecto. O sea que un mensaje importante es decir, como sabemos que no se puede hacer tanto test, entonces, ¿cierto? O sea, como que hacer ese énfasis, porque yo escucho como que todo es que hace falta test, hay que hacer más test. No, La gente dice, pero no se puede, entonces... Pero fíjate, aquí en Estados Unidos, hoy, lo que estoy leyendo ahorita que les van a recomendar, salió ahorita en el Journal American Medical Association, que los CDCs publiquen por estado o por localidad, no me acuerdo, el RT diario, para saber cómo las medidas de intervención, las medidas que la sociedad civil toma respecto a la epidemia, cómo están funcionando. Algo así se puede hacer a nivel municipal, regional en nuestros países, porque esa información sí la tenemos. Para calcular el RT sí lo tenemos, y eso podría ser un índice muy claro de dónde necesitamos reforzar la vigilancia y dónde podemos estar un poquito más tranquilos. Súper, gracias. Muchas gracias, profesora Aurora. Tenemos 2 palabras más de Derek Andrew. ¿Sí? Derek y después Alejandro más. Sí. Y hagamos la corta porque tenemos que terminar más o menos como a las 2. Así que cosa de estar en tiempo. Muchas gracias. Hola Jorge, gracias por la presentación, estuvo súper buena. Y en realidad, una pregunta que a mí me ha causado harto, hemos estado con Pablo trabajando en modelos que están en base a estos tipos de modelos, pero también metapoblaciones. Y a mí eso me ha llamado mucho la atención, el efecto que eso puede tener. Y con respecto a que incluso con mismas medidas, nosotros vemos que en distintas ciudades o distintas comunas se ve efectos súper distintos con las mismas medidas. Y eso me parece súper interesante. Y no sé, porque obviamente cada vez que uno va complejizando esto, como dices tú, hay que meter más parámetros y todo eso, pero no sé si tú tienes una opinión sobre lo importante o no que podría tener que ver el movimiento que hay geográficamente dentro de los países para entender mejor este fenómeno. Si es algo que tú crees que sea relevante o es algo que es una complejización que es como un poco exagerada. No, es muy, muy relevante. Aquí en México contrataron a Facebook, a Twitter, a lo de Google que es abierto, en diferentes instancias para tener la información respecto a la movilidad de la gente. Por ejemplo, se ha detectado aquí en la Ciudad de México, no sé, ustedes conocen la Ciudad de México, pero al lado este de la Ciudad de México, ahí está la municipalidad de Iztapalapa, que es de las más populosas que hay. El tamaño poblacional de esa municipalidad es más grande que muchas de las ciudades medianas de la República, y es donde los niveles de movilidad han sido menos disminuidos. Y es, por lo tanto, donde hay un mayor número de casos. Entonces, se están haciendo aquí estudios, gente de la geografía fundamentalmente, estudiando los patrones de movilidad tanto a nivel de municipalidad en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como también a nivel nacional, estos patrones. Porque como señalas, y la teoría de metapoblaciones creo que está claramente fundamentando todo esto, las epidemias se van a desarrollar en diferentes tiempos, con diferente magnitud, dependiendo del lugar donde esté. Es como señalaba Rolando, hay unas cosas que son como muy obvias de decir, pero lo obvio a veces tiene el diablo está en los detalles. Ya sé que esto va a pasar, pero cómo va a pasar, ese es el gran problema. Y obviamente en municipios que estén cerca de los grandes centros de desarrollo como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, en el caso de Chile, Santiago, y las ciudades grandes, son las que van a recibir una influencia muy fuerte de parte de la epidemia en la Ciudad de México. Yo vivo en Querétaro, que está a 250 kilómetros de la Ciudad de México, y se ha observado una tendencia baja ahorita a inmigración de la Ciudad de México, gente que los fines de semana de por sí venía, ahora sigue viniendo los fines de semana, y eso seguramente va a tener mucho que ver y se va a incrementar cuando venga realmente el pico de la epidemia allá en la Ciudad de México, porque aquí hay hospitales y no están saturados. Entonces, cada lugar va a tener su diferencia, y creo que esos modelos metapoblacionales
aparte del de ustedes, creo que Joshua Bites en Georgia Tech también tiene un modelo metapopulacional precisamente para lidiar con este tipo de problemáticas, de cómo se dispersa la enfermedad de centros a otros lugares. Sí, yo creo que es fundamental trabajar en ese aspecto. Gracias. Está el profesor Alejandro Mas, del CMN. Hola Jorge, gracias por tu charla. Mira, en Chile, no sé si has leído, pero se habla mucho de las cuarentenas dinámicas, con criterios feedback, o hay gente que también habla con criterios fijos. Hay un paper de Weissman que estaba hojeando recién, que habla de 4 días trabajando y 2 días encerrados. ¿Qué opinas de eso? Yo sé que Castillo Chávez le decía a Pedro Gajardo, un colega chileno, nadie en su sano juicio haría eso, o algo así. De alguna manera provocadora a lo mejor, pero ¿qué opinas de eso en realidad? Bueno, muchas de esas dinámicas, de todo lo que hace Joshua, está muy... él tiene esta idea del immune shielding. Uh-huh. Esta idea de que si hace suficiente número de pruebas, que es una estrategia que en Estados Unidos puede quizás llevarse, no es claro todavía, y puedes identificar además con serología quiénes tienen anticuerpos para el virus, entonces puedes hacer esta situación de que puedes hacer que la gente que ya está inmune salga a trabajar. Eso hace que el número de contactos efectivos de la gente que no está enferma disminuya y por lo tanto tienes lo que él llama el immune shield. Bajo esta filosofía, entonces tú también puedes hacer otro tipo de intervenciones en donde dices, bueno, además de disminuir porque tengo mucha gente inmune ya trabajando, porque yo la seleccioné y la puse ahí, además el tiempo durante el cual pueden estar infectándose, pues también lo disminuyo haciendo este tipo de cosas. Creo que de principio el immune shielding es una idea muy ambiciosa que requiere una inversión de dinero extraordinaria y de una conciencia social muy elevada. Y segundo, en países como Estados Unidos, no sé si eso se puede hacer, pero aquí, en México, el 50% de la población pertenece a la economía informal. No hay horarios. La gente, si sale a la calle, puede traer algo de dinero a la casa. Si no sale a la calle, no lo puede traer. Entonces, este tipo de estrategias se pueden quizás planear para sociedades mucho más organizadas, con sistemas de seguridad social muy bien implementados, etcétera. Pero para el caso nacional aquí en el país, yo creo que prácticamente imposible poder implementar algo así. Ahorita tenemos dificultad. ¿Cuál es el problema de ahorita? Mucha gente está en la calle. En Oaxaca, yo soy de Oaxaca, ahí la gente hace colas en los bancos, en los supermercados, porque nadie sale, pero hay que ir al banco, hay que ir a comprar. Y afuera están los vendedores ambulantes. Ahora ya no venden papel amate, ni muñequitas de trapo, ni nada. Ahora venden cubrebocas, ahora venden pantallas para cubrirse la cara, ahora venden bufandas que se pueden amarrar, es decir, y están en la calle como siempre han estado. Entonces, ese es el tipo de realidades con las cuales nos tenemos que enfrentar para el diseño de estas medidas de levantamiento de la mitigación. Y creo que es un problemón realmente difícil, ¿no? Yo no sé, sinceramente, me cuesta trabajo pensar cuál podría ser eficaz. Gracias, Jorge. Sí. Muy bien. Quería finalmente agradecerle a Jorge por su charla, que fue muy interesante, muy pedagógica, muy abarcadora, y nos veremos en una próxima charla que esperamos comunicarles oportunamente